Buen día. Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego, Sistema de Educación a Distancia, Universidad en Casa, Área de Ciencias Políticas y Jurídicas, Derecho Civil. Bienvenidos, apreciada profesora Miriam Bellorín, compañero de la sección 2 de Derecho. Les habla Francisco Pacheco. En esta oportunidad, para complementar de alguna manera las exposiciones y las intervenciones que ya en clase se hizo o hice en relación a lo que tiene que ver con la propiedad como derecho limitado. Al respecto, yo quisiera complementar aportando de alguna forma algunos aspectos que son referentes a este tema y que creo que son importantes que los tengamos claros. En primera instancia, voy a referirme a que la propiedad como derecho limitado viene adquiriendo vigencia en nuestro país a partir del año de 1914. Hay una segunda etapa de ese proceso histórico que trasciende la primera, que comenzó en el año de 1811 con la primera Constitución, que a esta altura, en el año de 1999, se concreta con nuestra actual Constitución Nacional. En Venezuela, de alguna manera, cierto es que, de acuerdo con las explicaciones que nos ofrece el abogado Badel Madrid, se sucede entre 1914 y 1999 un importante ciclo en el cual la propiedad va abandonando aquel carácter de derecho absoluto que venía manteniendo desde la primera Constitución que se instauró en el año de 1811. Así, la expropiación, como limitación va circunscribiéndose a un concepto de utilidad pública. De alguna manera, a partir de esa Constitución, se incluye en la de 1995 una sujeción de los propietarios a cumplir con disposiciones de la ley que ya contemplaban el beneficio de la comunidad en materia de condiciones sanitarias y de conservación de bosques y aguas y otros aspectos que guardaban cierta relación con estos elementos. Así, estas limitantes se sumaron a la que ya existía de la expropiación que provenía del año de 1914 y se mantuvo en las constituciones del año 28, 29, 31, 36 y 45. En la Constitución del 47, ya el artículo 65 de la Constitución Nacional reconoce la función social de la propiedad, señalando que a razón de esa función social, la propiedad pasaba a estar sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones establecidas en la ley con fines de utilidad pública o interés general. De alguna manera, a partir de esa Constitución del año 1925, la sujeción de los propietarios a cumplir con disposiciones de la ley ya se instauraba y de alguna manera la norma se reprodujo en la Constitución del año de 1953 y la del 61 en su artículo 99, que establecía ya una garantía de derecho de propiedad, pero que se hacía la salvedad de limitarla de alguna manera en virtud de la función social a las contribuciones, restricciones y obligaciones que eran establecidas por la ley con fines de utilidad pública o de interés social. En ese sentido, ya la sociedad, la propiedad, deja de ser absoluta y por lo tanto se considera que el Estado
dio a entender su poder y capacidad de restringirla, y hasta incluso niveles de llegar a extinguirla por completo por causa de utilidad pública o razones sociales, si así fuese necesario. Esto, por supuesto, no negaba que pudiese darse, o que por obligación el Estado tenía que conceder una indemnización pecuniaria que se estableció para darle a los propietarios, como dice por allí, el elemento que iba a reemplazar aquella causa de pérdida de su derecho de propiedad. En virtud de eso, y teniendo presente lo anterior, se ha de significar en esta conversación que tenemos ahorita, que la Constitución del año 99 mantiene de alguna manera la regulación que se expresó en la Constitución del 61, añadiendo como garantía del derecho de propiedad que ésta se extendía a los elementos de uso, goce, disfrute y reposición de la propiedad, pero expresando que ésta podía estar sometida a ciertas restricciones, obligaciones que se establecieran en la ley con fines, pues, de interés general o de bienestar o de utilidad social pública, en cuanto a extender un poco más aquella primera limitación que fue la de expropiación. A todas estas, lo que queda claro es que el derecho de propiedad sigue siendo hasta ahora un derecho garantizado por el Estado, pero que ya no es absoluto, ni tampoco objetable, sino que por el contrario, ya la propiedad, en tanto derecho garantizado por la Constitución, está sujeta a ciertas restricciones que el Estado mismo impone por ley. En este sentido, se admite que hay limitaciones que son legales y que deben ser aceptadas por los propietarios en cuanto a la negación de su derecho individual y su derecho subjetivo en términos de la propiedad. Todo esto está básicamente regulado en los artículos 115 de nuestro Código Civil, en su libro segundo, título tercero, que tiene que ver con las limitaciones de la propiedad en cuanto y respecto al uso de la habitación y del hogar, el usufructo y lo que está establecido en el capítulo 1 para lo que es usufructo en el artículo 583 al 623, y para la habitación y el hogar en el artículo 624 al 643. El título 3 del capítulo 2 del Código Civil venezolano, en su sección primera, limita las propiedades que son de carácter predial, y en la sección 2 se habla de lo que tiene que ver con la servidumbre, con regulaciones para los derechos que son provenientes de limitaciones legales, y la servidumbre desde el punto de vista que tiene que ver con la propiedad en el sentido estricto de la tenencia de la titularidad. Muchísimas gracias.